Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar con ustedes en este día. Permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos estar bien en este día. Y como siempre digo, si no nos encontramos bien, permita el Señor que a través de esta enseñanza usted pueda sentir el gozo, el regocijo, la paz de nuestro Dios, mientras que al mismo tiempo oramos los unos por los otros para que el Señor pueda traer esa consolación o suplir esa necesidad que todos y cada uno necesitamos independientemente el área en que lo necesite. Pero que sea el Señor glorificando su nombre, haciendo que todas las cosas obren para bien en nuestra vida, y mientras que al mismo tiempo todos y cada uno de nosotros damos gloria a Dios por todo su amor, su maravilla, su bondad y por toda su dedicación y tiempo que invierte en todos y cada uno de nosotros para la gloria de su nombre. Así que, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos guíe en esta tarde? Que el Señor sea dándonos esa sabiduría, ese entendimiento que todos y cada uno de nosotros necesitamos para comprender su palabra y sobre todo que nos dé la fuerza que necesitamos para poder aplicarla a nuestra vida. Amén. Así que oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti te rogamos de todo corazón, como siempre, Señor, que tú perdones nuestros pecados, que tú perdones nuestra maldad y nuestra injusticia con la que a veces incurrimos en contra tuya, Señor. A veces conscientemente, pero en otras ocasiones o muchas ocasiones de forma inconsciente, Señor. Pero te suplicamos que en el nombre de Jesús, a través de tu Santo Espíritu, tú puedas hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro subconsciente, para hacernos entender en lo que nos hemos equivocado. Y que de ahí nosotros, con un corazón genuino y sincero, podamos pedirte perdón por todo aquello que ya hemos hecho. Pero te damos gracias, Padre, de antemano, porque sabemos que a través de tu palabra tú nos haces saber, Señor, cuánto nos amas, cuánto quieres corregir nuestros pasos, cómo tú nos quieres enseñar y guiar en nuestra vida y ayudarnos a seguir adelante, y a pesar de los tropezones, que seas tú siempre levantándonos, como dice tu palabra. Si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Así que te damos gracias, Padre, porque no hay otro Dios tan misericordioso como tú. En realidad tu palabra dice que fuera de ti no hay absolutamente nadie que pueda salvar. Y te damos gracias, Señor, por haber puesto tu mirada en nosotros, y te rogamos no solamente por nosotros, sino también por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, por nuestros amigos y conocidos, para que tú también tengas misericordia de todos ellos y los ayudes a venir a los pies de Cristo, y ellos puedan glorificar tu nombre también junto con nosotros. Y al final de nuestros días, que todos y cada uno de nosotros podamos vernos en la eternidad cantándote y alabándote por todas las maravillas que haces cada día en todos y cada uno de los seres humanos. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad, y gracias a todos y cada uno de ustedes por abrirnos las puertas de sus hogares. Así que comenzamos el día de hoy con un tema que es muy popular en la mente del ser humano, especialmente hablo de los cristianos, ¿no? En el cual es el asalariado. Es una palabra que prácticamente es muy difícil que alguno de nosotros pueda olvidarla cuando conocemos el contexto de ello. Pero como les digo, en este caso, a pesar de que tenemos dos versículos para esta clase, es posible que no los terminemos hoy, pero si los terminamos hoy, gloria a Dios. Y si no, continuamos con la segunda parte en la semana que viene. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, mas el asalariado, recuerden que pasamos del buen pastor, o sea, del Cristo que es el buen pastor. Luego hablamos acerca de los ladrones y los salteadores. Luego vimos a Cristo como el buen pastor de nuevo.
y ahora vamos a hablar acerca de el asalariado que habla el Señor Jesucristo, el cual es totalmente diferente a los ladrones y salteadores. Pero para allá vamos. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero en este caso vamos a tratar de estudiar cuando menos los primeros 3 puntos que muestra en el versículo 12. Número 1, el asalariado. Número 2, que no es el pastor. Y número 3, de quien no son propias las ovejas. Y que el Señor nos guíe y si Él le place que nos ayude con el tiempo para poder compartirlo todo para la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que como les decía hace un momento, por lo regular, cuando escuchamos la palabra asalariado, automáticamente pensamos en alguien que no está haciendo bien su trabajo como pastor o como líder dentro de la iglesia. Pero en la realidad, todos los que servimos dentro de la iglesia, alimentando las ovejas del Señor, somos asalariados porque no somos dueños de las ovejas. Pero hay que rescatar que no todos los que de los que trabajamos por ganancia deshonesta, como en este caso nos dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2. Y me gustaría que me acompañaran allá para que de esta manera pudiéramos verlo nosotros mismos. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pero note que está diciendo el apóstol Pedro que prácticamente todos los que trabajamos, lo trabajamos, pero no por una ganancia deshonesta, lo cual implica que hay una ganancia honesta que tiene aquel que sirve alimentando a las ovejas del Señor. Pero en este caso Jesús se refiere a otro personaje, a otro asalariado, que sus intenciones son totalmente diferentes. Pero como le decía hace un momento, cuando viene la palabra asalariado, todos y cada uno de nosotros por lo regular traemos el sentido negativo de ello. Cuando la palabra asalariado simplemente implica a alguien que realmente está trabajando para otro, a alguien que ha sido contratado, como dice en este caso en particular la palabra en griego que dice mis sotos, que dice obrero a salario, ya sea bueno o sea malo. El día de hoy estamos hablando o vamos a hablar del malo, pero note que también sigue alguien que es una persona buena, un asalariado bueno, un jornalero o igual de la misma manera la misma palabra asalariado. Así que asalariado o salario o alguien que ha sido contratado por alguien para ejercer una labor no necesariamente implica algo malo, sino más bien implica que es una persona que ha sido contratado por alguien más para ejecutar una labor o un trabajo. Y como les decía, todos y cada uno de nosotros que trabajamos en la obra del Señor, compartiendo su palabra, enseñando su palabra a las ovejas de Dios, somos asalariados. Porque en realidad el asalariado es aquel que no es el dueño de las ovejas. Si pudiéramos decirlo así, es una persona contratada por alguien que es dueño de las ovejas para que con el fin de que cuida y proteja las ovejas en un determinado tiempo. Pero le digo, al final de cuentas, no es el dueño de las ovejas, al igual que nosotros. Nosotros no somos dueños de las ovejas. Incluso pudiéramos ir allá. Imaginémonos en este momento que usted y yo somos pastores en la iglesia fulana de tal y
pongámonos, no una mega iglesia, digamos 100 hermanos, 100 ovejas a las cuales el Señor nos encargó para que le predicásemos y les enseñásemos la palabra del Señor, para que compartamos con ellos los mandamientos y estatutos que Cristo mandó y todo lo que nos enseñó el Señor a través de su palabra, para que ellas puedan crecer y seguir adelante y que más adelante ellos se puedan convertir en líderes o en pastores que también a su vez van a servir glorificando el nombre del Señor. Pongámoslo solamente en ese paréntesis entre ovejas y pastores. El cuerpo de Cristo lo ponemos por un lado por un momento. Pero le digo, imaginémonos que usted y yo somos pastores y somos responsables de cuidar estas ovejas. Yo pregunto, al final de cuentas, si nosotros duramos enseñándole la palabra del Señor a este pequeño rebaño durante 20 años, pregunto, ¿nosotros nos convertimos en dueños de esas ovejas? Por supuesto que no. Seguimos siendo los mismos pastores, los mismos maestros, los mismos líderes y que al final de cuentas Cristo sigue siendo, el dueño de ese rebaño. Así que nosotros somos solamente personas asalariadas por Cristo, si pudiéramos decirlo así, ¿no? En el buen sentido de la palabra, que somos personas a quien Cristo llamó para que cuidemos sus ovejas y en este caso en particular nos convertimos en asalariados, aparte de que igual de la misma manera nosotros venimos siendo ovejas del Señor, porque es el Señor el pastor de los pastores, el Señor es el que cuida y guarda su iglesia, así que al mismo tiempo en que nosotros enseñamos a las ovejas la palabra del Señor para que se cuiden y se guarden, el Señor de la misma manera nos habla a nosotros a través de la misma palabra que debemos cuidarnos y guardarnos de hacer lo que el Señor nos mandó, mientras que al mismo tiempo es Dios el que cuida y protege de todos nosotros. Así que nosotros, al mismo tiempo siendo pastores, nos convertimos o somos o seguimos siendo ovejas de nuestro Dios. Pero como les decía, la palabra asalariado no implica nada negativo, solamente que a nosotros se nos ha enseñado acerca de estos versículos que simplemente con el hecho de escuchar la palabra asalariado ya lo tenemos por el sentido negativo, pero no. Veámoslo de esta manera. Hay personas que realmente nacen con un deseo de querer servir en su hogar, en su casa o en su comunidad, cuidando, en este caso, las ovejas, vamos a decirlo así, cuidando del ganado. Hay otras personas que nacen con el deseo de trabajar en la agricultura porque les ha llamado la atención, ha nacido, como decimos nosotros, en sus venas y se dedican a ello. Otras personas que a través del tiempo han desarrollado una atracción por la tecnología, como me pasó a mí. Pero cada uno de nosotros vamos a ser buenos en aquello en lo que nace en nosotros, o que Dios, si pudiéramos decirlo así, deposita en nosotros, aún desde el vientre de nuestra madre. Pero más sin embargo, a pesar de que por mucho que me guste a mí la ganadería y por mucho que me encanten los animalitos y por mucho que yo desee y anhele tener un pequeño rancho, nunca voy a tener la habilidad de cuidarlo, especialmente si estoy hablando de vacas y caballos. Es imposible, posiblemente, como le digo a mis hijos, tenga por ahí un par de chivitos, un par de borreguitos, porque se me hace muy fácil para mí, entre comillas, poder cuidar de ellos. Pero yo no conozco nada de caballos, no conozco nada de vacas. Y yo incluso, imagínense si me pusiera a cuidar de camellos, que no es lo natural aquí de este lado del charco, pues muchísimo peor. Pero le digo, si tuviese la necesidad de tener que ejercer esa labor, pues ya la haría más bien por fuerza que realmente por deseo propio. Que se puede, se puede. Como estuvimos hablando la semana pasada, de los pastores, pero pastores buenos, que hacen un muy buen trabajo, cuidan de las ovejas, las protegen de una manera excepcional,
pero que hay otros que se limitan solamente, o las llevo, ok, punto A, punto B, vayan, coman, beban, las traigo de punto B, punto A y nada más. Así que le digo, este asunto del asalariado es algo similar. Podemos ver a personas que le digo que les nacía en el corazón tener cuidado y protección y andar entre las ovejas, oler a oveja, como incluso a mí me encanta a veces cuando voy a mi jardín y que vamos con mi esposa a ver ya sea los tomatitos, los chiles. A mí me encanta cuando me roza la planta de tomate porque suelta su esencia y para mí es riquísimo. A mí me encantan los olores. Yo tengo una habilidad con la nariz que le digo, yo los olores me los disfruto. Hay otros olores que no los disfruto tanto, por supuesto, pero que le digo, estas personas nacen con ese anhelo de andar entre las ovejas y tener cuidado de ellas y ver cómo paran y verlas embarazar y contar el tiempo del embarazo, e incluso si pudieran escribir en un papel todo lo que sucede y cómo se comportan cada una de ellas y que a más edad incluso se convierten en pastores de esas ovejas donde él las cuenta incluso como su propia familia. Incluso pudiera adoptarlas en cierto sentido como suyas propias, a pesar de que está trabajando para otro, porque no son sus ovejas, pero las siente como suyas propias y las cuida como si fueran sus propios hijos, si pudiéramos decirlo así. Pero hay otras personas que realmente no les quedaba otra opción, que no era su anhelo, no era su deseo ser ganadero o ser cuidador de ovejas o ser pastor de ovejas. Así que pudiéramos decir que estas personas de buena gana las llevaban a comer, perdón, las llevaban a beber, trataban de cuidarlas que no se fueran por el desvoladero, pero que al final de cuentas pues no serían capaces de entregar su vida por ellas. Simplemente las cuidaban y viene el lobo y se van corriendo, pero había otro tipo de personas que definitivamente, si por ellos fuera, ni siquiera sacaran a esas ovejas a comer o a beber o qué sé yo, no, si están en un no es invernadero, invernadero es para plantas, perdón, están en un vamos a decirlo, en una casita, refugiados todo el tiempo, ¿no? Ya sea por el clima o por cualquier otra razón, que si por él fuera, ni siquiera la saca de ahí. ¿Por qué? Porque realmente ni siquiera le interesan las ovejas. Está ahí porque tiene que estar ahí, no hay deseo, no hay anhelo, no hay cuidado y al final de cuentas él lo que espera es su paga y en este caso en particular, si lo encuentran siendo infiel y lo despiden, a él le va y le viene. En otras palabras, no le importa, simplemente dice, ok, no me quieren, me voy, se va para otro lado. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero interés o no ha nacido en su corazón el deseo o el interés de estar entre medio de estas ovejas. Así que introduciéndonos con esto, podemos hablar entonces de esta persona a la cual Jesús le llama asalariado. Y le digo, Jesús da la descripción de quién es este asalariado, porque al final de cuentas, como les dije al inicio, todos los que nos dedicamos a enseñar la palabra del Señor a las ovejas del Señor, somos personas asalariadas, pero no todos tenemos una mala intención. Así que le digo, si nosotros seguimos el contexto de estos versículos, terminaríamos en el versículo 13 donde dice que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero volviendo al versículo 12, descubrimos que el asalariado no es alguien que realmente es el pastor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, Jesús dice, no es el pastor, era necesario, perdón, que Jesús remarcara que no era el pastor cuando ya estaba diciendo al principio que él era un asalariado. Si lo quisiéramos ver a simple vista, a grandes rasgos, podemos descubrir que no era necesario.
ni mucho menos tampoco volver a remarcar de una manera diferente diciendo de quien no son propias las ovejas. Así que si lo vemos por encimita, descubrimos que los últimos dos frases del versículo 12 están de más, están de sobra, según una vista general. Pero el Señor sabe perfectamente por qué lo comunicó. Porque al final de cuentas, si nosotros decimos el asalariado y que no es el pastor, de una manera indirecta nos está indicando que esta persona que es asalariado pudiera pensar y creer que las ovejas son suyas, o más bien que él es el pastor, cuando simplemente es un asalariado, y que también pudiera creer que las ovejas son suyas. Una vez que se cree, pues siendo el asalariado, se cree que es el pastor de las ovejas, pues entonces va a creer que las ovejas son suyas y al final de cuentas va a querer hacer con ellas lo que él quiere, cuando en realidad debemos hacer con ellas conforme Cristo quiere, como en este caso en particular les compartí hace un momento acerca de Pedro que decía, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, y dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. En otras palabras, este asalariado, al creerse el pastor de las ovejas y creer que son suyas, pudiera buscar una ganancia deshonesta con el cual beneficiarse él a costillas del dueño de las ovejas. Y como les digo, no sería yo exagerado si quisiera dirigirme a todos nosotros que predicamos la palabra de Dios como asalariados, pero dirigirme a cierto grupo de personas que no son pastores, que se creen pastores, que son personas que proclaman incluso algunos ser más que pastores. Algunos se proclaman ser profetas y etcétera, 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 como lo hemos visto por ahí en la televisión, en los medios sociales, que algunos se llaman hasta apóstoles, profetas y cuantas cosas más que el Señor no los llama así. Como les digo, si bien si predicasen la palabra del Señor como el Señor lo establece en su palabra, no pasarían o no pasaríamos de asalariados. Mas, sin embargo, estas personas, porque predican, entre comillas, la palabra del Señor cuando son asalariados en el sentido negativo de la palabra, les digo, estas personas se creen que son pastores de estas ovejas que tienen al frente. Pero más sin embargo, no pasan de ser asalariados y mucho menos van a llegar a ser pastores. Por mucho que ellos mismos se proclamen, por mucho que ellos mismos se apacienten a sí mismos, como dice Cristo, por mucho que ellos se echen pompa los unos a los otros, o se echen, como decimos nosotros en nuestro país, que se echen flores y digan el apóstol fulano de tal, el pastor, el profeta, etcétera, etcétera, por mucho que se echen delante del Señor, el que dijo estas palabras, no pasarían a lo mucho de ser asalariados. Si es que, si es que compartieran en su plenitud la palabra del Señor. Así que, al final de cuentas, Cristo lo remarcó de una forma muy peculiar para hacerle entender a las personas, o más bien a los cristianos, que íbamos a encontrar personas que al final de cuentas ni son asalariados, porque no han sido contratados por el Señor, y al final de cuentas no predican la palabra del Señor, ni son pastores tampoco, por muchos títulos que ellos mismos se den los unos a los otros, y ni mucho menos podrán llegar a ser dueños de las ovejas. Así que estas personas, aparte de creerse que son pastores de ese rebaño que tienen de frente, al final de cuentas, ellos mismos creen que son ovejas suyas propias.
Y yo les pregunto, si nosotros fuéramos literalmente pastores, o sea, pastores de animales, de ovejas, de animales de verdad, yo pregunto, si yo quiero ir a la oveja, agarrarla del pescuezo y traérmela a un lugar, pasarle la trasquiladora y quitarle toda la lana, ¿podrá la oveja al final de cuentas decirme, déjame tú? De ninguna manera. Yo podría abusar de ella como yo quisiera. Yo quisiera incluso aprovechar su leche cuando yo quisiera. Yo pudiera incluso tomar ventaja de su bebé borreguito y venderlo si yo lo quiero o cocinarlo si yo lo quiero, porque al final de cuentas yo soy el dueño de la oveja. Yo puedo quitarle la lana y venderla si yo quiero o mantenerla si yo deseo, porque yo soy el dueño de esa oveja. Así que estos pastores, creyéndose dueños de esas ovejas, literalmente, y digo literalmente, las trasquilan, aunque económicamente, pero les hacen una trasquilada que al final de cuentas muchas de las personas, como se los he compartido anteriormente, dejan a estas pobres ovejas en la calle, sin hogar, sin auto, sin pertenencia alguna, prácticamente con lo que ellos pudieron rescatar de lo que estos supuestos pastores le dejaron al final de cuentas después de esa trasquilada. Así que le digo, el Señor se tomó el tiempo necesario para hacernos saber cómo actúan estas personas que ni siquiera, pudiéramos decirlo así, llegasen asalariados, porque no son personas a quien Dios ha contratado. Ellos mismos dicen que sirven a Dios. Ellos mismos dicen que sirven al Señor en toda su plenitud, que el Señor obra de una manera maravillosa con ellos, hasta aparentemente hablan en lenguas, aunque al final de cuentas no dicen nada más que un par de palabras, y con ese par de palabras dice, Dios te dice que te va a bendecir, y dicen los mismos sonidos, y luego dicen, Dios te dice que te va a dar lo que estás pidiendo, y con los mismos sonidos, y dice Dios que te va a curar, y con los mismos sonidos, y no salen de esos sonidos, y puras palabras que supuestamente Dios les está diciendo en ese momento para con la persona que tienen delante, pero al final de cuentas son pura falsedad y puro engaño. Así que le digo, a mi parecer, de acuerdo a la palabra del Señor, ni siquiera pudieran llegar a ser asalariados, porque el Señor mismo no los ha contratado y ni el Señor mismo les ha hablado como ellos dicen que Dios les habla. Y qué impresionante que ellos todos o casi todos los servicios hacen todo tipo de milagros, aunque en algunas ocasiones más bien parece un circo que en realidad un milagro, porque el hablar en lenguas es un milagro, porque un milagro es algo que el ser humano no puede producir, pero más sin embargo estos hacen un circo haciendo que supuestamente están hablando en lengua, y qué casualidad que entre los mismos líderes sí se pueden comunicar, cuando al final de cuentas no hay nadie más que lo entienda. Todas las demás personas ahí sentadas, a pesar de que pudieran hallarle gracia a ese tipo de sonidos que ellos llaman lengua, no pasa de ahí, de ser un entretenimiento para ellos, porque ni hay edificación de la iglesia, no hay ni interpretación de eso a lo que ellos llaman lenguas. Cuando en la Biblia en realidad nos habla de las lenguas como lenguajes, como idiomas que las personas podían entender en el libro de los Hechos en el tiempo de Pentecostés, donde decían, oye, no hablan estos, ¿cómo es que ellos están hablando en nuestro idioma, que somos medos, que estamos aquí, estamos allá y al otro lado del charco? ¿Cómo estos siendo galileos están hablando en nuestro idioma? Y a eso es lo que se refiere a lenguas, a un idioma que las demás personas que lo hablan lo pueden entender. Pero más sin embargo, estos fanfarrones que solamente andan produciendo sonido con sus labios, dicen que son siervos del Señor y que Dios les da un mensaje para las personas en ese momento, pero que al final de cuentas todo se les vuelve un tremendo circo que no edifica absolutamente nadie, porque ni se dedican a compartir la palabra del Señor, ni tampoco se dedican a edificar la iglesia con sus supuestas lenguas, porque no hay
quién las interprete. ¿Y quién las puede interpretar si son puras boberías los tipos de sonidos que esta gente hace? Y que al final de cuentas, le digo yo, como dice Cristo, no son suyas sus ovejas, pero ellos creen que esas ovejas son de ellos y que pueden hacer con ellos lo que a ellos les da la gana y como a ellos les da la gana. Y lo cual es sorprendente ver que todas las personas todavía siguen ahí, siguen escuchando a estos fanfarrones, sin siquiera recibir la palabra de Dios, sin siquiera buscar la palabra de Dios para confirmar si lo que ellos están diciendo va de acuerdo a la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo hablando acerca de los hermanos de Berea o de las personas de Berea, que en este caso en particular dice, abrían las escrituras para confirmar si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era la verdad de la palabra de Dios en sus tiempos o no, hablando del Antiguo Testamento. Pero que le digo, hoy en día parece ser que se ha vuelto ya de ser realmente pastores, más bien parecen payasos entreteniendo a las cabras, como dice la palabra del Señor, en un circo, pero que al final de cuentas ni son asalariados, ni son pastores, ni las ovejas tampoco son suyas propias. Porque al final de cuentas, cuando el Señor les abre los ojos a estas personas y les ayuda a entender y comprender la palabra del Señor, al final de cuentas se van de ahí. Porque el Señor dice, y como lo vamos a ver más adelante, las ovejas escuchan, oyen, entienden, comprenden la voz del Señor y terminan siguiendo al verdadero pastor de pastores. Y estas personas, al final de cuentas, hay personas a quienes realmente están al pendiente de todo lo que ellos hacen y dicen, y se les llama la atención o se les muestra a través de la palabra en el error, en la equivocación en que están, y se lanzan contra aquellos siervos del Señor como que quisieran desaparecerlos de esta tierra. Cosa que el Señor nunca hizo, al contrario. Él mismo estando en la cruz del Calvario contra aquellos que eran sus enemigos y enemigos de a de veras. Yo no estoy diciendo que un cristiano es enemigo de ellos, sino todo lo contrario. Un cristiano los ama porque realmente quieren que cambien su estilo de vida, cambien la mentira por la verdad, cambien la falsedad por la palabra del Señor, pero que ellos lo consideran a uno cristiano cuando le dicen la verdad, cuando Cristo, teniendo a sus verdaderos enemigos, dice la palabra del Señor que Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero más sin embargo, estos fanfarrones se atreven incluso hasta amenazar de muerte a aquellos que tratan de corregirlos. Y eso es algo no privado, es público. Personas que han hablado incluso de la iglesia de la luz del mundo, que ellos mismos hablaban y daban testimonio en las noticias de que ellos eran abusados por ellos y eran amenazados de muerte. Que le digo, entre comillas, eran pastores que eran asalariados por Dios, pero que también se creían los dueños de las ovejas y que hacían con ellos como ellos les placía porque sabían que si te amenazaban de muerte a ti y a tu familiar, ellos no iban a hacer absolutamente nada. Y esto es solamente uno de ellos, de tantos que existen allá afuera que proclaman ser pastores, siervos del Señor, asalariados por Dios, pero que más sin embargo, a través de sus palabras y sus hechos, uno descubre que no son ni asalariados y no son absolutamente nada. Así que permite el Señor en este día que todos y cada uno de nosotros podamos comprender que el Señor, que lo conoce todo, lo hace muy claro para que todos y cada uno de nosotros tengamos cuidado de a quién vemos allá afuera o a quién en este caso en particular visitamos allá afuera o dejamos que nos visiten a nosotros. Porque hay personas que les gusta ir de puerta en puerta aparentemente para hablarte de la palabra del Señor, pero que salen con otras cosas que no es la palabra del Señor. Como le digo, la vez pasada en el mall me encontré a estos jóvenes hablando del Dios Madre que está en la Biblia. Y por ahí encontraremos a otras a religiones más, como son los mormones, los testigos de Jehová,
y otras sectas por ahí que no tardan en llegar tal vez con alguna otra aberración que va en contra de la palabra del Señor. Pero permita el Señor que nosotros seamos sabios, que seamos entendidos, que lejos de estar peleando contra ellos, que mejor se los dispongamos en las manos del Señor para que el Señor nos use a nosotros, que el Espíritu Santo obre en nuestra vida dándonos esas palabras correctas y apropiadas para hacerle entender a estas personas que no es correcto lo que ellos están haciendo, mientras que el Espíritu Santo toca sus corazones para hacerles entender en el pecado en el que están, que el Señor nos dé a nosotros la sabiduría y la habilidad para comunicarle de una manera suave y tranquila la palabra del Señor a tal grado que ellos puedan realmente meditar en lo que están enseñando o en lo que han sido enseñados y descubrir si verdaderamente esto provenía de Dios o es la palabra del Señor, para que de esa forma estas personas también puedan ser salvas. Como les digo, uno no los toma como enemigos, sino más bien como personas necesitadas de la palabra de Dios y de la verdad de Dios, como lo éramos nosotros. Nosotros desde pequeños, al menos en mi caso, se hablaba de Dios, pero no se hablaba de la palabra. Siempre se decía una cosita por aquí, una cosita por allá, pero la Biblia en nuestra casa estaba abierta de par en par en lo que nosotros le llamamos juguetero, un estante donde poníamos diferentes tipos de muñecos de cerámica, fotografías y todo lo demás, que era prácticamente decoración de la sala. Ahí estaba la Biblia de par en par y mi mamá, como lo único que conocía en aquellos tiempos o que conocíamos en aquellos tiempos era la situación de la Iglesia Católica, pues estaba a la mitad, qué casualidad que a la mitad, la foto de la Virgen María. Y ahí estaba, agarrando polvo nomás con la foto de la Virgen María boca arriba y nosotros ni nuestras luces para poder abrir la palabra de Dios o estudiarla, porque no es algo que se nos ha enseñado. Incluso dentro de la Iglesia Católica se les enseñaba en la antigüedad que no debían estudiar la Biblia porque supuestamente iban a ser confundidos, cuando Cristo dice en su palabra que la verdad es la que hace libre. Entonces, ¿dónde está la confusión? Por eso le digo, vamos a encontrar diferentes religiones allá afuera que dirán que son asalariados por nuestro Dios y que el Señor los ha contratado, aunque sea por un corto periodo de tiempo, para ser los pastores de sus ovejas y al final de cuentas terminarán creyéndose que son los dueños de ellas, pero que el Señor nos cuide y nos guarde a nosotros para mejor todo lo contrario, ayudarles a ellos que comprendan lo que verdaderamente es ser una oveja del Señor y lo que verdaderamente implica ser un asalariado de parte de nuestro Dios en el buen sentido de la palabra. Así que permita el Señor que todos y cada uno de nosotros seamos sabios y entendidos para que cuando nos topemos con personas como estos asalariados, entre comillas, que no son asalariados y nada más, que el Señor nos use para la gloria de su nombre y compartamos la verdad del Evangelio y que así el Señor nos ayude y nos guarde a nosotros también, de lo cual vamos a hablar en la próxima clase, que nos guarde de convertirnos en asalariados en el sentido negativo, porque suele suceder que llega un momento oportuno en nuestra vida que tal vez nos sentimos tan confiados y nos descuidamos de la palabra del Señor que por un momento oportuno nos convertimos en asalariados en el sentido negativo de la palabra. Oramos, mis amados hermanos. Dejamos el resto para la próxima clase para no extendernos mucho y aprovecharla bien en el buen sentido de la palabra y compartirla con tranquilidad con el fin de que todos y cada uno de nosotros podamos comprender lo que el Señor trata de hablarnos directa o indirectamente a través de su palabra. Oramos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús.
Tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso, tú nos ayudas a nosotros, tú nos perdonas incluso a nosotros cuando nosotros nos convertimos en esos malos asalariados, cuando por un momento oportuno nos dedicamos a lo nuestro y nos olvidamos de servirte a ti, Señor, a través de tu obra. Pero te damos gracias porque tú nos los haces saber a través de tu palabra con el fin de que todos y cada uno de nosotros podamos corregir nuestros pasos delante de ti. Y te alabamos, te bendecimos y te glorificamos porque tú eres bueno y maravilloso. Y tú no nos dejas tirados en el lodo cenagoso, sino que extiendes tus manos para sacarnos de ahí mientras nos limpias y nos purificas y nos santificas a través de tu palabra, para que nosotros podamos comprenderla y entenderla bien y así poder vivirla todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia. De antemano también te rogamos por la necesidad de todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de los medios sociales. Que tu mano poderosa sea sobre ellos. Si alguno de ellos tiene alguna necesidad, te rogamos que tú tengas misericordia, Señor. Que tú puedas suplirle eso que necesita. Ya sea trabajo, Señor, ya sea una situación económica, ya sea que sea una situación mental, emocional, física, una cuestión de salud, que tú en tu misericordia te plazcas en bendecirlos y que a través de sus labios tu nombre sea grandemente glorificado. Gracias, Padre amado. Bendícenos a nosotros y ayúdanos a seguir haciendo tu voluntad para la gloria de tu nombre, convirtiéndonos en esos asalariados que tienen gozo, alegría en el corazón y el deseo de querer servirte, Señor, entre medio de tus ovejas. Que haya siempre ese anhelo en nuestro corazón de glorificar tu nombre, Señor, al cuidado de aquellas que necesitan de ti, Señor, y de tu palabra. Bendícenos a nosotros dándonos esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento de tu palabra, ese entendimiento de la misma manera en que tú la plasmaste en la Biblia a través de tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos compartirla sin ninguna duda, sin ninguna equivocación y que todos y cada uno de nosotros podamos glorificar tu nombre. Gracias, Padre amado. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. No te olvides, Señor, de nuestros amigos quienes han perdido a un ser querido. Dale la paz que ellos necesitan en este momento y envíe esa paz a sus familiares y que ellos puedan sentir que eres tú, Señor, quien les ha dado esa tranquilidad. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra y que el Señor se glorifique en su vida, que realmente les ayude a poder comprender su palabra y que no tengan ni la más mínima duda de compartirlo, aunque nuestra vida corriese algún peligro, ya sea el peligro de ser expulsados de una tienda, el peligro de ser expulsados de algún lugar donde no desean la palabra del Señor, ya sea que acarree consecuencias incluyendo en las escuelas, porque ciertamente no estamos para hacer guerra, pero sí estamos para predicar la palabra del Señor a aquellos que la necesitan, que sabemos de antemano, al igual que nosotros, puede ser que les disguste, pero que al final de cuentas el propósito de Dios es la salvación de esas almas. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga grandemente, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Como siempre, reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y que nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Que Dios les bendiga grandemente. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.